Pagos provisionales. Vamos hacia los pagos provisionales. Recuerden que los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que corresponde el pago. Cada mes vamos a cerrar y tenemos hasta el 17, dependiendo qué número tengamos de RFC, podemos determinar 2 días más o hasta 6 días más, ¿no? Dichos pagos provisionales se descontarán del impuesto anual a su cargo. Estamos hablando únicamente ahorita del título segundo. Estoy tocando únicamente el título segundo, el régimen general. Si eres reciclo, espérame tantito, más adelante hablamos de ello, ¿vale? La tasa a aplicar será la misma que en la declaración anual, es decir, un 30%, pero se disminuye porque este ingreso va a ser multiplicado por un coeficiente de utilidad. Entonces, digamos que es mucho menor de lo que cobra del ingreso como tal. Determinación del pago provisional. Bueno, pues obtener los ingresos nominales del periodo y sumar los de los periodos anteriores. Va a ser algo acumulativo. Ahorita los ejemplos lo vamos a ir viendo. Al total de ingresos nominales del periodo, multiplicarlo por el coeficiente de utilidad reportado en la última declaración anual máxima de 5 ejercicios anteriores. El resultado obtenido será la utilidad fiscal estimada. Restarle en su caso, si se tienen, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y así como la PTU pagada durante el ejercicio. Nada más que en esta PTU, a partir del 2014, la tienes que dividir entre 8 momentos. No, a partir de 2020, perdón, de 8 momentos. Es decir, vas a dividir mayo a diciembre, son 8 meses. Lo que hayas pagado lo dividirás entre 8 y mes con mes te vas a ir aplicando esa PTU, ¿vale? Ingresos nominales. Los ingresos nominales serán los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por la inflación acumulable. Ok. Todos esos ingresos que de alguna forma te tienen que checar con tus CFDIs emitidos. Ahí viene el primer cruce. Se supondría que tú ya revisaste, y para ello voy a quitar tantito mi presentación, perdón. La voy a quitar tantito, denme un segundo, porque les quiero mostrar lo de Excel. Vámonos a la parte de ver los papeles de trabajo. Listo, denme un segundo, los está abriendo. Aquí, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues lo primero que tenemos que analizar es que las ventas, obviamente, esta parte de ventas, me esté cuadrando con los FDIs que yo emití, primer punto. Segundo, tengo que revisar que estas ventas, cuántas tengo ya cobradas y sobre todo en el régimen simplificado de confianza, recuerden que va a acumular lo cobrado, no lo facturado. ¿Y cuántas todavía tengo pendientes de que me paguen? Esto, ¿cómo lo voy a determinar? Bajo la conciliación bancaria en su caso, ¿no? Bajo la conciliación bancaria me va a determinar si tengo bien ubicados todos mis depósitos. ¿Qué es la conciliación? Bueno, pues agarrar mi estado de cuenta contra mi archivo de cobranza o de ventas y de alguna forma verificar que eso ya está completamente cobrado. Ajá. Ahora, si no lo está, tengo que analizar qué es lo que queda en crédito, porque para términos vuelvo a mencionar, de régimen simplificado de confianza, pues esta cantidad que están viendo ahorita y que voy a poner en amarillo, no entraría, ¿no? Porque están a créditos, no son, o sea, sí son ventas, pero no las he cobrado. Pero para términos del régimen general como tal, eso sí tendría que estar obviamente grabando, es decir, sumando al ingreso acumulable. ¿Por qué? Porque si soy régimen general, acumulo bajo, ojo, acumulo bajo la emisión de la factura, la entrega del material, la prestación del bien, en su caso el faltante de algún tipo de inventario, ¿no? Y por consecuencia, si estoy en ese supuesto del 17, voy a acumular en el momento que di el CFDI, ejemplo. A no ser que sea una sociedad civil. Si eres sociedad civil, no acumulas, a pesar de que estés en el título segundo, no acumulas bajo este rubro, sino acumulas bajo el flujo de efectivo, es decir, en lo realmente cobrado.
¿vale? Entonces, la primera tarea que tenemos que analizar para empezar a trabajar nuestros papeles de trabajo es revisar que nuestras ventas o el importe que tenemos en nuestra 400 sea la que verdaderamente está en los repositorios del SAT, es decir, sea lo que tiene la autoridad. Porque si no, en ese preciso momento estaríamos variando y por consecuencia no tendríamos lo que tiene la autoridad y nos va a mandar por ahí pues una verificación de los ingresos, de que no le están cuadrando y pudiéramos tener problemas. Ahora bien, al momento de bajar tus comprobantes fiscales, bueno, pues te va a mencionar qué estado tienes, si está vigente, si no está vigente. Hoy en día, pues todo es el 4.0, ¿no? Si es un ingreso, si es un traslado, qué tipo de folio, la serie, si tienes el folio interno, si lo tienes, la fecha en que fue emitido, en su caso, qué régimen, ¿no? Así como el del régimen, el RFC del receptor, el nombre del receptor, el subtotal, el IVA, el total, el IEPS, en caso de que si tú manejas IEPS, ¿no? El concepto que se le dio a cada uno de estos CFDIs, así como te estará mencionando la forma de pago, si fue pago en una sola exhibición, si fue transferencia, si fue cheque, si fue efectivo, y en su caso el método de pago, ¿no? Si fue de manera pago en una sola exhibición o PPD, etcétera. Tú tendrás que analizar y bajar todos los comprobantes fiscales y al momento de obviamente sumarlos, te tendrá que dar lo facturado con aquello que a lo mejor cobraste o no cobraste. Ahora bien, para términos del cálculo mensual, en un régimen general, vuelvo a mencionar, en un régimen general, vas a tener los ingresos del periodo acumulables, ¿no? Aquí dice facturados, yo le cambiaría, no nada más facturados, le llamaría acumulables, ¿no? Acumulables, que son todos aquellos ingresos que de alguna forma me manifiesta el artículo 17 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y para ello, bueno, pues siempre se van a ir sumando. En el caso de que tú seas título segundo, siempre se va a ir sumando. Lo que muestres aquí se va a ir sumando con el del próximo mes y el del próximo mes y el del próximo mes. Así juntándose, obviamente, hasta tener prácticamente la cantidad que vas a meter en la anual. Esto tiene que checar con lo que tú haces en la página del SAT, ¿no? Al final solamente es verificar lo que tiene el SAT igual a lo que tengo yo. Discrepo en algo, tengo que analizar por qué se dio esa discrepancia. No está tomando un CFDI, tengo un cobro que a lo mejor no expedí yo o expedí un CFDI de traslado, un complemento de pago, pero resulta ser que nunca me llegó el cobro, no sé, qué sé yo. Ustedes tendrán que analizar partida por partida para determinar dónde está su error. En su caso, bueno, pues aquí está el pago provisional, ¿no? Por coeficiente de utilidad. Este coeficiente de utilidad, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, pues este coeficiente de utilidad, recuerden que cuando ustedes hacen la declaración anual, aquí determinamos el coeficiente de utilidad. ¿Cómo se saca? La utilidad fiscal del ejercicio. ¿Cuál es la del ejercicio? Es aquella que tiene ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, hay una utilidad fiscal, ¿ok? Esa utilidad fiscal le voy a sumar en su caso, aquí, perdón, todavía dice deducción inmediata, esto ya no está vigente, ya no hay deducción inmediata, eso dejó de existir en 16. Le voy a dejar aquí más rendimiento de los socios. Recuerden que si ustedes son sociedad civil, y se dan anticipo de rendimientos, son sociedad civil, se dan anticipo de rendimientos, estos rendimientos los tienen que sumar a la utilidad del fiscal del ejercicio, ¿eh? No se les vaya a olvidar para el cálculo de su coeficiente. Ahora otra cosa. El sistema, esperemos que este año sí, venga con un parche que nos permita hacer eso, porque se pone loco. Le tengo que sumar para que me den más coeficientes, más SAT, me vas a cobrar más, pues no se lo suma. Dice, o te lo agarro como asimilado o no te lo agarro. Bueno, ya bótalo como asimilado. Sin embargo, no debería de ser así. Dice por aquí Luz María, profesor, cuando lo bajó del portal las facturas emitidas por la mata, por lo general me faltan
4 a 6. Bueno, Luz María, ahí tendrías que checar. ¿Cómo sabes que te hacen falta? Bueno, tendrías que checar si el problema es de tu software que baja las facturas o el software que timbra. Yo les recomiendo que por lo menos, dependiendo de su nivel de trabajo, cada semana ustedes vayan conciliando lo que tiene su sistema con lo que tiene el SAT, lo que tiene mi sistema con lo que tiene el SAT, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tratamos ya de conciliar a nivel anual y nos va a costar un chorro encontrar, ¿no? ¿Dónde está? El problema de los PAC, Luz María, que muchas de las veces dice que ya timbró, pero jamás llegó al SAT. Y el SAT, o la otra, el SAT también puede tener 2 días de diferencia. Es decir, lo timbraste según, pero al final todavía no te aparece timbrado. Nada más ahí, Luz María, si me aclaras a qué te refieres. Es decir, te faltan como 4 o 6, pero ¿a qué te refieres, Mari? Si me ayudas, por favor. Dice, porque en la contabilidad sí están y en el portal no. Ok. Chécate tu sistema. Baja tu sistema, te digo, si te está fallando y no le crees mucho, usualmente baja tu sistema y chécalo siempre con el SAT. Baja tu sistema y con el SAT. Entre menos días, mucho mejor, porque te das cuenta de manera automática que algo pasó, ¿no? O por lo menos hazlo cada mes. Pero ya si lo haces anual, luego es un dolor de cabeza porque dices, híjole, tenía que ser en enero y ahorita ya estamos en diciembre. El cliente se va a enojar, es que yo le dije, es que entonces me manda una factura falsa y una serie de cosas. Recuerda que a partir del 2022 a la fecha, ya no es responsabilidad del PAC checar si realmente se timbró. Ahora le recae todo al contribuyente, ¿no? Entonces, es tu responsabilidad también checar, pues, este tipo de cosas, mi estimada Luz. Entonces, si no te está checando, yo te aconsejo lo primero que tienen que hacer siempre son sus conciliaciones de CFDIs emitidos contra su cobranza también, ¿no? Y hacer tu conciliación contable cada mes. ¿Qué partidas quedan pendientes? ¿Qué cheques no se ubicaron? ¿Qué pagos no ubicamos? ¿Cómo está el saldo de proveedores, de clientes? Para ir determinando y depurando. La conciliación bancaria es una radiografía que te sirve financieramente para saber qué no hemos registrado o qué registramos de más en su caso, ¿no? Utilidad fiscal del ejercicio. Siempre, si tú eres sociedad civil, hay que sumarle los rendimientos, ya te lo decía. Entre los ingresos nominales del ejercicio, estos ingresos nominales que al final, pues son estos ingresos acumulables sin el ajuste anual por inflación, ¿no? Sin el ajuste anual por inflación. Y al dividirlos, te va a dar algo que llamamos coeficiente de utilidad. Vas a tener que comparar el coeficiente pasado. Por ejemplo, aquí, fíjense, tenemos un coeficiente más pequeño, ¿no? Tenemos 0.0898. ¿Qué nos quiere decir? Que por cada peso que nosotros tengamos, vamos a pagar 0.098 centavos. Si yo multiplicara esto, ahí está. Por cada peso que yo tengo, voy a pagar 0.0898. Entre más alto sea el coeficiente, quiere decir que más ganancia tuve, ¿no? De alguna forma. O que tuve una ineficiencia fiscal. ¿A qué me refiero? Que tuve a lo mejor muchas partidas que no cumplieron requisitos fiscales. Y al no cumplir requisitos fiscales, me afectaron tiempo después, ¿no? Tengo que ubicar muy bien cómo fue el cálculo del coeficiente de utilidad y compararlo con el con el año pasado, tratando de analizar por qué se fue más arriba o por qué disminuyó. ¿Ok? Ahora, regresemos a pagos provisionales. Entonces, están viendo mi Excel, ¿verdad? De pagos provisionales que dice Patito SADCB y trae ahí un RFC medio raro. Nada más me comentan si lo están viendo para estar en la misma línea. Entonces, ya determinaste el coeficiente de utilidad. Multiplicas el coeficiente de utilidad por esa base gravable. Ya dijimos que esa base gravable es con base, si este es el régimen general, cae en el artículo 17. Entonces, son todas tus facturas emitidas o en su caso los servicios que ya diste o los cobros que ya hiciste o los anticipos que ya recibiste
o en su caso, un faltante de inventarios, ¿no? Si eres sociedad civil y tributas en el título segundo, solo recuerda que esto no te aplica a ti, solo son lo cobrado, lo cobrado. Y ten mucho cuidado porque a veces la autoridad te manda invitaciones diciéndote, no me checan los FDIs con lo que tú me declaraste, ni te va a checar, man, porque yo me muevo con base en mi flujo, no con base en la emisión del CFDI. Casos sociedades civiles, nada más. ¿Ok? Entonces, base gravable por la parte del coeficiente nos va a dar una utilidad fiscal. A esta utilidad fiscal, fíjense, aquí tengo anticipo de rendimientos. Si eres una sociedad civil, puedes disminuir aquellos rendimientos que tú hayas dado. Si no eres sociedad civil, obviamente aquí se los voy a quitar, ¿no? Entonces no hay rendimientos. Recuerda que en el caso de dar más rendimientos, pues obviamente tu base se llega a ser nada. No hay impuestos sobre la renta que pagar, ¿no? Usualmente esta es la estrategia de muchos despachos contables, contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, que dan servicios nada más, no construcción, porque también me decían, ¿una sociedad civil puede ser constructora? No, la respuesta es no. Esas sociedades civiles que presten servicios, son una serie vamos, de profesionistas como odontólogos, médicos, etcétera. Ellos pueden utilizar esta estrategia para no pagar impuestos sobre la renta como persona moral, pero al final pagarán un impuesto como persona física, ¿no? En el caso de las retenciones como asimilado a salario bajo la figura del artículo 94 en la fracción no, en la fracción segunda, tercera de este artículo 94, ¿ok? Entonces, imaginemos que tú eres una SA, como aquí, ¿no? Esta es una SA de CB, entonces no entran los anticipos de rendimientos, es más, los quitamos, los borramos. ¿Qué entraría? PTU pagada, pero pues prácticamente tú no tendrías en enero. ¿Cuándo se paga la PTU usualmente? En el mes de mayo. Nada más que para términos del régimen general, te dice, si tú te vas a hacer, vas a disminuir la PTU, vas a tener que dividir del mes de mayo hasta diciembre, que son prácticamente 8 meses, ¿no? Entonces, pues en enero seguramente no vamos a tener PTU pagada, jamás, ¿no? ¿Tenemos utilidad fiscal? Ok, perfecto. ¿Qué podemos reducirle también o disminuirle? Las pérdidas fiscales hasta 10 ejercicios anteriores, las actualizamos, las traemos al presente y las podemos disminuir. Ok, estas pérdidas fiscales tienen que ser reales, obviamente, y están sustentadas en la declaración anual. Si no fuera así, pues entonces estás haciendo sonso al fisco y créeme que te va a mandar unas diferencias y te va a mandar a investigar en algún momento, un requerimiento, ¿no? Bueno, pérdidas fiscales, perfecto. Resultado fiscal, ok, nos dio 23,134 en el ejemplo que estamos haciendo. Por tasa de impuestos sobre la renta. ¿Cuánto es la tasa de impuestos sobre la renta? 30%. ¿Desde cuándo? Desde el 2008, si mal no recuerdo. Sigue siendo el 30%. Bien, nos va a dar un impuesto sobre el periodo, que son estos 6,940.44. Y para ello voy a retener, pues en su caso, si tengo ICR por inversiones, ¿no? Le voy a restar esta retención de ICR por inversiones. ¿Cuándo se tienen? No sé. Tenemos Banamex, tenemos Axival, le subimos algunos fondos, ¿no? Nos dan rendimientos al momento de bajarlos, nos hace una retención de impuestos sobre la renta. Esa va ahí. A lo mejor tenemos Banamex, Bancomer, HSBC, qué sé yo, y hacemos algunas transferencias de fondos que nos permiten hacer ellos, que si les gana 3 pesos y te quitan 5, no entendería para qué, pero bueno, si hay. No sé, te hacen una retención de impuestos sobre la renta de esa inversión, aquí la tienes que disminuir. En caso de subsidio al empleo, que ya no va a existir para este 2024 y no es que deje de existir, sino el propio cálculo lo mató, ¿no? O sea, por más que tú quieras sacar subsidio al empleo, pues no vas a tener. Entonces, subsidio al empleo se reducía siempre y cuando, en este caso, bueno, pues no lo hayas hecho
o no hayas anteriormente tratándolo de eliminar contra el impuesto sobre los trabajadores, este ICR de trabajadores. Si no lo hiciste y no tenías ICR de trabajadores, entonces lo puedo llegar a ocupar acá en la persona moral, ¿no? O sea, es un poco extraño también tener esta parte y para este año, pues yo creo que ya pelas, ya no hay nada. Y por último, los pagos provisionales acumulados, lo que pagaste el ejercicio anterior. Y con base en ello voy a determinar un impuesto sobre la renta cara. Este es un pago provisional de un régimen general. Y esto te tiene que checar con lo que tiene la página del SAT, ¿no? Es igualito a lo que hiciste. No te checa, ¿por qué? El problema es en los ingresos acumulables, seguramente. O puede ser en el coeficiente de utilidad, no te lo está jalando. Hay que mandar una aclaración. O pudiera ser que no te está reconociendo las pérdidas. Hay que mandar una aclaración. Y fuera de ahí, no tendrías por qué tener diferencias con ellos, ¿no? Entonces, mes con mes vas a hacer este pago provisional. Se llama provisional, su propio nombre lo dice, provisiona. No es algo definitivo, no es algo que ya quedó. Es algo que pago a cuenta, por así decirlo, ¿no? Lo pago a cuenta y pues de alguna forma ese impuesto que todavía no se paga lo voy a reconocer como un activo. Al final tendrá que ser un activo porque es un impuesto que de alguna forma todavía no se crea. Es provisional, es decir, es como cuando das un anticipo de algo, ¿no? Te doy el anticipo, pero todavía no sabemos pues cuánto vaya a ser el total. Así se hace en la parte del pago provisional, ¿ok? Me regreso a mis diapositivas.